Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo una invitada con bastante experiencia en el área de marketing del sector gran consumo y sobre todo, mejor dicho, en ATL y BTL, o es decir, above the line y below the line. También es una persona que nos puede aportar mucho en lanzamiento de nuevos productos, en temas como lanzamiento de nuevos productos, posicionamiento de marca, generación de insight y tendencias globales de comunicación al consumidor. Entonces, ella es María Gabriela Payota y tiene muchos años de experiencia en el sector gran consumo en empresas multinacionales bastante grandes como General Mills, Lego y Kellogg's. ¿Ok? Entonces, actualmente María Gabriela es Marketing Manager Global de Innovación en Häagen-Dazs, la marca de helados. Entonces, bienvenida María Gabriela y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al objetivo. Y bueno, cuando quieras. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta de participar y de estar aquí contigo después de muchos años que nos conocemos. Vale. Bueno, gracias. Gracias a ti en realidad. Hoy vamos a hablar, como dije, de gran consumo y concretamente le he pedido a María Gabriela que nos hable sobre estrategias de marketing globales en este sector. Entonces, vamos a comenzar y empiezo por hablar, porque me digas un poco de este sector. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos que afronta el sector de gran consumo? Y esto te lo digo porque vamos a tomar en cuenta que siempre se habla de guerra de precios, promociones, ubicación en el lineal, las marcas blancas. Claro, eso siempre lo oímos, pero aparte de esto y a partir de esto, ¿cuáles crees que son o qué otros retos tiene el sector gran consumo? Sí, bueno, yo creo que hay retos que, bueno, que creo que todos conocemos y eso no solamente para el gran consumo, sino para todas las categorías, como es el impacto de la inflación que nos está afectando y la pérdida del poder adquisitivo del consumidor. Por esto tenemos que desarrollar opciones que sean realmente atractivas para el consumidor y que tenga una buena relación precio-valor, ¿no? Pero aparte de esto, que es un básico que nos está afectando a todos, creo que hay varias tendencias para los cuales el sector de gran consumo y las marcas nos tenemos que preparar, ¿no? Y si ya no nos estamos preparando, ya vamos tarde. Una de ellas es el auge del comercio electrónico y la venta online. Las marcas nos tenemos, o sea, que es imprescindible que las marcas realmente entendamos este nuevo hábito del consumidor y este nuevo comportamiento del consumidor y tratar de adaptarnos a este nuevo hábito de compra, ¿no? Y tratar de ofrecer una experiencia realmente omnicanal a los consumidores, tanto en el canal offline como en el canal online. Luego, el uso de la tecnología. En un sector que es tan competitivo y está tan fragmentado, creo que es indispensable poder buscar la forma de diferenciarnos, ¿no? Y poder usar la tecnología para lograr esa diferenciación, creo que, o sea, hoy en día es indispensable. Y me refiero a herramientas como CRM y, bueno, inteligencia artificial y ese tipo de cosas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Ok. Otra cosa importante a tener en cuenta es tratar de abastecer una cadena de suministro que cada vez es más rápida. Los consumidores hoy en día lo que están buscando es la inmediatez. Entonces, ¿cómo poder garantizar ese suministro rápido que el consumidor está buscando, ¿no? Y para eso creo que es Sí. fundamental que nuestro equipo de ventas también cuente con herramientas tecnológicas y software de ventas para identificar, porque claro, en el canal online es mucho más sencillo, pero cuando hablamos del canal offline, de los supermercados, de las tiendas, pues tener estas herramientas tecnológicas justamente para identificar cómo se está moviendo la marca o los productos y tratar de reabastecer pues rápido y que el consumidor siempre consiga lo que está buscando, ¿no? Por otro lado, creo que hay otra tendencia importante y está muy ligado también con la parte de innovación, que es la búsqueda de productos cada vez más percibidos como más saludables, más healthy, productos ecológicos, productos, como lo llaman, bio. El consumidor está buscando este tipo de opciones más saludables y las marcas pues tenemos que
tratar de garantizar que los productos que desarrollemos o tener opciones para este consumidor que está buscando este tipo de productos con ingredientes a lo mejor más naturales, que esté súper claro cuál es el origen de los ingredientes, porque eso cada vez más, sobre todo en consumidores más jóvenes que van entrando al mercado, pues es Le prestan fundamental. más Sí. atención, sí. Luego, como tú bien dijiste, y no lo podemos pasar por alto, es el incremento de la marca blanca y el incremento de las marcas pequeñitas, sobre todo en un contexto inflacionario como el que estamos. Además, la consolidación de los retailers de e-commerce y el crecimiento también de los discounters hace que la rentabilidad pues se vea amenazada. Por eso hay que tener una mayor efectividad en todo lo que son las estrategias de comunicación. Yo creo bueno, que eso, sí, o sea, son los principales retos que nosotros como marcas pues tenemos que ya estar abordando, y si no lo estamos haciendo pues ya vamos tarde, porque aparte el mercado se está moviendo muy rápido, entonces la marca que se quede atrás pues definitivamente va a caer en una situación pues complicada. Entonces pues sí, tener en cuenta pues estos retos. Pues sí, son bastantes, pues. Bueno. Sí. Ok, y desde el punto de vista de una marca global, una estrategia de marketing global, vamos a ya irnos a lo más macro, macro. ¿Cuál es el proceso para plantear una estrategia global de marketing? ¿Qué debes tomar en cuenta y cómo haces para alinear esos objetivos con los objetivos globales de la empresa? Esa estrategia con los objetivos globales de la empresa. Como bien dices, lo primero que tenemos que tener súper claro para desarrollar la estrategia de marketing es tener claro cuáles son esos objetivos de la empresa a largo, a mediano y a corto plazo, porque al final los objetivos de marketing, las estrategias de marketing y las tácticas que decidamos usar están, o sea, se derivan de esos objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, primero tenerlo muy, muy claro. Luego, cuando hacemos una estrategia global, tenemos que analizar cada uno de los mercados donde vamos a lanzar el producto. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuáles son los hábitos del consumidor local? ¿Cuáles son los competidores? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el consumidor se comporta? Porque nosotros como marca tenemos un target de consumidor bien identificado, pero ese consumidor se puede comportar diferente dependiendo del mercado, dependiendo de los valores culturales de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, antes de desarrollar cualquier estrategia, pues tenemos que tener muy claro cuáles son esas diferencias y cuáles son los puntos en común para poder identificar, pues, dónde están esos elementos que podrían funcionar en todos los mercados. Es súper importante eso, o sea, en vez de enfocarnos en las diferencias, tratar de enfocarnos en cuáles son esas Semejanza. similitudes que tenemos, exactamente, para Pues poder está hacer muy una estrategia interesante. global efectiva, sí. Luego, mi experiencia es súper importante priorizar. Cuando hacemos una estrategia global, sobre todo en estas grandes marcas globales, pues podemos estar hablando de 30, 40, 50 mercados, o sea, dependiendo de la marca. Es imposible abarcarlo todo y es imposible llegarles a todos de la misma forma. Entonces, hay que priorizar cuáles son los mercados, digamos, top, los más importantes, y luego puedes hacer diferentes grupos dependiendo de la estrategia de la compañía, ¿no? Pero es Ok. súper importante priorizar dependiendo del tamaño del mercado, del potencial de crecimiento, de la rentabilidad que le aporta a la empresa o a la marca. O sea, hay diferentes criterios para priorizar, pero es súper importante priorizar. Y súper importante también cuando hagamos estas estrategias de marketing, bien sea que vamos a lanzar un producto, bien sea que vamos a lanzar una campaña de comunicación, estar muy claros cuáles son las normativas y las regulaciones de cada uno de estos mercados, porque pueden Claro. resultar barreras o facilitadores para el lanzamiento exitoso. No solamente en cuanto a normativas y regulaciones, sino también yo diría lo que son los sistemas de distribución y logística. Porque aunque sea la misma marca y la misma compañía, pues los sistemas de distribución y logística pueden ser diferentes en cada uno de los Sí. mercados. Y lo mismo, o sea, pueden ser una barrera, porque ya nos ha pasado, o puede ser un facilitador para el lanzamiento exitoso. Entonces yo creo que a grandes rasgos son las cositas a tener en cuenta para empezar a pensar en una estrategia global. Ok, déjame un poquito resumirlo, a ver si no seguramente me faltarán algunas de las que Sí. dijiste. Has dicho, por supuesto, análisis del mercado, análisis del consumidor, conocer muy bien sus hábitos, sus comportamientos, priorizar mercados, a ver, no recuerdo si algo me está faltando, conocer las regulaciones de cada Sí. región, país, sector, supongo.
tanto en normativas como las barreras para entrar, o sea, la distribución, la logística. ¿Algo más que se me olvide? Sí, buscar las similitudes, no enfocarnos en Claro, las diferencias porque al final todos somos distintos, pero tratar de conseguir cuáles son esas similitudes para poder hacer una estrategia que sea lo más global posible. vale, por supuesto, se me olvidó la que para mí era más importante, pero bueno. Ok, entonces, claro, como estamos hablando de estrategias globales y estamos hablando de las diferencias entre los países y sus culturas, entonces, que obviamente no se pueden obviar porque son importantísimas y pueden hacer que tengamos éxito o un gran fracaso. Entonces, Sí. ¿cómo planteas esas diferencias desde el punto de vista del producto, de la marca y de la comunicación? Sí, a ver, como te digo, otra vez, las diferencias son importantísimas tenerlas en cuenta y Ya. no las podemos olvidar. Sin embargo, para hacer una estrategia global debemos enfocarnos sobre todo en las similitudes. Sin embargo, y buscar, sí, cuáles son esos elementos que pueden funcionar en todos, en los diferentes lugares, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta y, o sea, a grandes rasgos, y luego entramos en cada uno de los detalles, pero importante tener en cuenta que la metodología debería ser simplificar las ideas desde lo más y los mensajes desde lo más global hasta lo más local, no al Ujú. revés, porque al final lo que necesitamos es mantener cierta consistencia para poder tener una marca realmente global. Luego, cuando tenemos esa estrategia global establecida, bien sea de producto, de comunicación o de lo que sea, pues entonces luego se puede ir adaptando y se puede ir aterrizando y se pueden ir haciendo los ajustes necesarios a cada uno de los mercados. Ujú. Pero se debe empezar desde lo más genérico a lo más local para poder impactar realmente y mantener la, sí, la globalidad de la marca, ¿no? Ok. Tenemos que tener en cuenta también lo que llamamos la transcreación de contenido, porque no es solamente hacer una traducción Mm, idiomática de los mensajes, ujú. sino tenemos que mantener el tono, tenemos que mantener la intención, tenemos que mantener el mensaje, eh, sí, el mensaje global, sin embargo, adaptándolo para poder impactar localmente. O sea, no podemos olvidar los valores culturales de cada país cuando hacemos Claro. esa adaptación. Entonces, no es una traducción, es una adaptación para poder adaptarnos a los valores culturales de cada país. Sí, porque, perdona, a lo mejor hay una marca cualquiera, X, Sí, que pueda ser, que tenga una personalidad de marca, un tono de voz, todo este tipo de cosas muy retador, muy rebelde, por darte un ejemplo, que no combina con alguna idiosincrasia de algún país, algo totalmente. cultural. Entonces, a eso te refieres con adaptar. Exactamente, Ok. exactamente. Hay marcas que, por ejemplo, tienen ese tono de comunicación muy relacionado con la sensualidad, por ejemplo, Ujú. que a lo mejor en ciertos países en el oriente pues puede resultar irrespetuoso, entonces ese tipo de cosas pues evidentemente hay que adaptarlos, ¿no? Ok. Manteniendo lo que es el fondo y la esencia de la marca, ¿no? El mensaje además, es que ese mensaje no solamente aparte tiene que ser capaz de ser comprendido en los diferentes países, sino que Ujú. además tiene que tener la capacidad de conectar. Y por eso es que es tan importante la adaptación, de conectar y que el consumidor local se sienta identificado con ese mensaje. Si no Ok. logramos conectar y no logramos esa identificación, no vamos a lograr el éxito que estamos buscando, por más que tengamos un producto espectacular. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, lo que sí es importante tener en cuenta es que a pesar de estas adaptaciones, que se deben hacer localmente, pues no podemos perder la coherencia y la consistencia de la marca, sobre todo porque estamos en un mundo ya globalizado. Los consumidores van saltando de un país a otro y si queremos mantener esa marca global y esa lealtad de marca, no importa en qué país esté el consumidor, pues hay ciertos elementos y ciertos, sí, inclusive identificadores de la marca que sí tienen que Ujú. permanecer, no importa el país en el que esté. Por En el que ejemplo, esté. por decirte un ejemplo, qué sé yo, Coca-Cola, por ejemplo. Ujú. Coca-Cola puede adaptar,
bueno, Coca-Cola lo hace espectacular, no solamente las campañas de comunicación, inclusive hasta las latas. Tú ves una lata de Coca-Cola en un país, probablemente, aunque la forma es la misma, al final es una lata, o la botella de la Coca-Cola, pues el mensaje en la etiqueta es diferente, lo adaptan, no solamente a nivel de idioma, sino el diseño, pero hay ciertos identificadores que se van a mantener siempre, no importa en qué país estemos. O sea, lo que es el rojo Coca-Cola, la tipografía de Coca-Cola, el mensaje alrededor de la felicidad de Coca-Cola, eso siempre va a estar. Ok. Entonces, ese es un ejemplo de una marca global que se adapta a las necesidades del mercado local, ¿no? Eh, y por eso justamente cuando se hace una estrategia global es importante como volver un poco a las raíces, ¿no? A lo básico del marketing, las 4 P's del marketing. Ok. Pensando, por ejemplo, el producto. Ese producto que nosotros pensamos que queremos lanzar a nivel global, siendo el producto como el elemento principal, ¿no? Al final de una campaña, sobre todo en gran consumo. Ese Ujú. producto realmente satisface las necesidades y los deseos del consumidor local. Hay que ajustar algo. Hay productos que lo permiten, hay productos no. Por ejemplo, Coca-Cola no va a cambiar la fórmula de la Coca-Cola, pero hay otros productos que permiten como ciertos ajustes en la fórmula para Ok. adaptarse a ese consumidor local. A Cuando los hablamos de gustos producto, de ese sí, consumidor. Ujú. exacto, cuando hablamos de producto me refiero no solamente a la fórmula como tal, sino al empaque, por ejemplo, al diseño del Vale. empaque, sí, a los mensajes que se ponen en el empaque. Cuando pensamos, por ejemplo, en precio creo que es el factor de las 4P que tiene más variaciones a través o sea, cuando hablamos de diferentes mercados, porque depende de factores que son 100% locales. De los Claro. competidores locales, de qué sé yo, de muchas cosas que son muy locales. Sin embargo, como marca, lo que sí deberíamos mantener a nivel global es el posicionamiento de precio que queremos Ok. tener. Por ejemplo, si es un producto que queremos posicionar, que es un producto que está posicionado como una marca premium, pues debería ser Ujú. premium en todas En partes. todos los países, claro, Que lógico. luego el precio varíe, ok, puede variar, pero el posicionamiento de precio sí debería ser consistente siendo una marca Sí, global. tiene que tener coherencia, pues. Exactamente. La distribución, igual, hay países que a lo mejor la distribución funciona mejor si es venta online o si es venta física. Ya eso también puede ser adaptado a nivel local. Ujú. Siempre y cuando se mantengan pues ciertas características del producto, ciertas características de lo que es la experiencia cuando el consumidor recibe el producto. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la parte de comunicación, como lo hemos hablado ya. Los mensajes se tienen que adaptar, los medios, los formatos se tienen que adaptar, porque al final lo que queremos es estar donde esté el consumidor. Y el consumidor puede estar en sitios diferentes dependiendo del país. Pero mantener ese fondo y mantener esa esencia de la marca y ese posicionamiento de la marca que queremos transmitir. Otro ejemplo para mí súper super bueno de este tipo de estrategias globales llevadas a estrategias locales, por ejemplo, es McDonald's. Ok. McDonald's, a ver, donde tú vayas y siendo, o sea, con la globalización hoy en día, uno viaja de un país a otro y siempre consigues un McDonald's y siempre es como ay, menos mal está en McDonald's porque es como una salvación, ¿no? Si no conoces más nada. Sin embargo, tú vas para McDonald's y en todos los McDonald's del mundo vas a conseguir un Big Mac, por ejemplo. O sea, siempre va a haber un Big Mac. Sin embargo, dependiendo del país en el que estés, Hay puede algo haber, adaptado. exacto, puede haber un producto en la carta muy local, más con pescado, que son cosas que son muy locales, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno hace una estrategia global, es fundamental, por más que tú tengas como tu guidelines de marca, que son súper claros, sobre todo en estas grandes marcas, siempre Claro. tiene que haber un espacio para la flexibilidad. Porque si Mm. no tienes ese espacio para la flexibilidad y para la adaptación, vas a perder esa conexión que estás buscando con el consumidor local. Y sin conexión, muy difícil ser exitoso con una estrategia de marketing. Y es mejor no entrar entonces Exactamente, en ese exactamente, mercado, tal cual. exactamente. Em, a ver, lo que te puedo decir es que esto es investigación, 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 conocimiento muy bien Sí, del mercado, del consumidor, de todo. O sea, sí, ok. sí, sí. Vale, ok, vamos a irnos ahora a la parte de innovación en el marketing, que he visto que has trabajado o trabajas actualmente en eso. Eh, ¿Qué dirías tú que es lo que tienes que trabajar principalmente y cómo lo enfocas y en qué te apoyas? Vale.
Vamos a empezar, creo, comentando que innovación involucra un montón de cosas, Ya. sobre todo cuando hablamos de marketing. Innovación puede ser desarrollo de nuevos productos, desarrollo Ujú. de nuevos empaques, renovación de productos existentes. Eso es como lo básico de innovación. Sin embargo, innovación también incluye nuevas formas de acercarnos al consumidor, sobre todo hoy en día con todo el auge de la tecnología y cómo nos podemos apoyar en la tecnología para llegarle y conectar con ese consumidor. También eso es una forma de innovación en marketing, ¿no? Yo actualmente estoy más involucrada en lo que es el desarrollo de producto, sin Ujú. embargo, eh, hay, como te digo, estas otras formas de innovar también son súper importantes y sobre todo pues, si queremos mantener la relevancia y la notoriedad de nuestra marca y de nuestro producto en los diferentes mercados, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el pilar de cualquier tipo de innovación, sea de productos, sea de comunicación, sea de lo que sea, es centrarnos en el consumidor. Y como Ok. verás, durante todo lo que hemos hablado, me he enfocado mucho en el consumidor. El consumidor tiene que ser el pilar de todas las acciones que hagamos. El consumidor tiene que ser la guía, tiene que ser ese faro que nos indique hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que enfocar nuestros recursos y nuestras estrategias para poder asegurar la relevancia y la notoriedad Ujú. que, que estamos buscando y al final pues poder agregar valor no solamente al consumidor, sino a la empresa, ¿no? Que al final lo que queremos también pues vender y hacer dinero y generar la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, fundamental tener al consumidor como centro y como faro de todo lo que hagamos a nivel de marketing y especialmente a nivel de innovación. Me encanta esa ¿Sabes frase. qué? El El marketing, consumidor es el faro que nos guía. Ok. sí, tú sabes, el marketing yo lo veo como, o sea, es más que solamente vender un producto. El marketing nos da como ese entendimiento del consumidor, de sus deseos, de sus necesidades, de lo que él espera de las marcas, ¿no? Ujú. Entonces, pero la innovación dentro de lo que es el marketing nos genera como que esa chispa creativa que nos permite pues generar esas soluciones transformadoras para poder satisfacer al consumidor, satisfacer a la empresa también y hacer crecer el mercado, porque creo que tenemos que tener en cuenta como las tres aristas. Varias. Ujú. Eh, a ver, para generar una estrategia de innovación, lo he dicho, lo repito, súper importante invertir una buena cantidad de tiempo evaluando, analizando, explorando el mercado, explorando las tendencias, las tendencias que el consumidor está buscando, cómo y dónde está buscando ese tipo de cosas, porque también la forma como le está llegando a ese tipo de producto o la forma como está consumiendo ese producto puede cambiar para poder proponer ideas que le generen ese valor, ¿no? Nosotros nos apoyamos muchísimo en el departamento de Consumer Insights para entender pues cuáles son esas Ujú. necesidades y esos deseos del consumidor, eso pues es fundamental, pero también en el equipo de innovación hay como una curiosidad innata de entender qué es lo que está pasando en el mercado, Ujú. de explorar tendencias que a lo mejor están creciendo en un mercado y con el mundo globalizado como está, en nada lo vamos a tener también en otro mercado. Obviamente. Entonces, ¿cómo nos podemos anticipar y, y usar esas tendencias para nuestros planes de desarrollo, nuestras estrategias Ujú. de O innovación? crearlas Nosotros, también las tendencias. ¿el qué? Crear las tendencias Crear también. también las tendencias, a veces también, sí, o O las sea, eso, necesidades, como suelen sí, sí, decir. sí, sí, totalmente, totalmente, que eso es súper bonito cuando logramos crear esa necesidad. Entonces, bueno, eso, lo más importante pues tener, como, otra vez, tener en cuenta cuando hablamos de innovación, innovación de producto, innovación de comunicación, innovación en todos los sentidos, pues repito, me repito a mí misma porque es que de verdad es que es demasiado importante tener el consumidor como centro para generar esa relevancia, para generar esa lealtad en un mercado que además está súper saturado y es muy competitivo. Si no Claro. pones al consumidor en el centro, vas a pasar desapercibido. Ok, claro, por supuesto. Porque al final, o sea, sí, él es el que te va a comprar, tienes que establecer una conexión con él, en Exactamente. el país que sea, o sea, y de la manera que sea, porque obviamente tienes que llegarle de alguna manera. Pero Exactamente. vale, muy bien.
Y ahora entrando un poquito más de lleno en el marketing, específicamente el marketing digital. Hay muchos canales y herramientas que funcionan mejor en algunos sectores que en otros. Por ejemplo, el email marketing funciona bastante bien en el sector servicios, pero en el gran consumo, ¿cuál dirías tú que son los más aprovechables? A ver, yo creo que hoy en día y con el auge que está teniendo todas las herramientas tecnológicas, Ujú. creo que no nos podemos olvidar de ellos, ¿no? Eh, Va a sonar, bueno, no sé si cliché, es que ya todo el mundo habla tanto de eso que ya a lo mejor pierde como La sí, efectividad. lo nuevo, Ah, ok, la la novedad. novedad. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, creo que con la Ya. inteligencia artificial hay un montón de cosas que podemos hacer que todavía no estamos haciendo o no todas las marcas lo estamos haciendo todavía y creo que Ok. ahí hay un montón de cosas que podemos aprovechar. Por ejemplo, la inteligencia artificial para alimentar los chatbots para dar esas Mm, respuestas súper rápidas y precisas que el consumidor está buscando y además para generar esa recomendación de productos para que el ok. consumidor descubra pues nuevos productos, ¿no? Muy adaptados a lo que ellos están buscando. Luego, lo que es el uso de la inteligencia artificial para manejar todo lo que es el Big Data. El Big Data no es nuevo, el Big Data lo Ujú. tenemos ya desde hace mucho tiempo, pero cómo procesar toda esa información tan valiosa que tenemos para generar ofertas realmente personalizadas y relevantes para cada uno de los consumidores. Creo que eso es hoy en día, o sea, clave. Y quien no lo está haciendo, que corra a empezar a ver cómo lo hace. Luego, por el Efectivamente. otro lado, creo que estrategias de búsqueda, estrategias de SEO, por ejemplo, Ujú. también han evolucionado un montón y tenemos que empezar a incorporarlas en nuestros planes, porque hasta hace nada las búsquedas se hacían prácticamente nada más en Google y Google Ujú. tenía la hegemonía y el monopolio en lo que eran las búsquedas online. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día han visto estudios que hoy en día las búsquedas se empiezan más en buscadores como TikTok o Amazon que en Sí, el propio Google. en las redes sociales, sí. Exactamente. Entonces, las marcas tenemos que adaptar nuestro contenido para que el consumidor nos descubra justamente a través de estos nuevos canales de búsqueda y no Ujú. enfocarnos nada más en Google. ¿Qué más? Bueno, la realidad virtual y la realidad aumentada para mejorar la experiencia de compra y para también generar prueba de producto. Creo que es un Okey. canal que se puede aprovechar bastante también. Hay una cosa que está hoy en día en franco crecimiento y creo que hay una oportunidad importante ahí, que es el online retail media. Okey. Los canales, o sea, los retailers principales tienen hoy en día pues sus canales online y están vendiendo publicidad a través de sus canales online. Y creo Ujú. que para el consumidor que está buscando cada vez más las compras online, Ujú. y para las marcas es súper provechoso poder estar ahí y poder ofrecer ofertas personalizadas a través de la data que tiene el propio retailer, que conoce perfectamente a su consumidor, para generar pues esas ofertas de valor al consumidor que está ahí buscando el producto, ¿no? Creo que eso ¿Me es puedes dar súper. un ejemplo de esto que has dado, si tienes alguno? A ver, que no quiero hablar de marca en este No, caso, no, no, no. pero hay retailers grandes, Ujú. importantes, que están creciendo muchísimo en lo que es la venta online, ¿ok? Dentro de esos canales online, dentro de su página, dentro de su e-commerce, pues hay espacios que ellos están vendiendo a las marcas para hacer publicidad. ¿Qué pasa? Tú como marca puedes hacer algo tan básico como poner un banner y ya está, eso no es nuevo, eso ya Ujú. se estaba haciendo, que funciona, sí, pero digamos, hoy en día se puede llevar la experiencia todavía más allá porque los retailers tienen dentro de su base de datos la información súper valiosa del comportamiento de compra y lo que busca ese consumidor que está haciendo la compra a través de su página web. Entonces, con las marcas, o sea, en esta sinergia entre la marca y el retailer podemos crear ofertas personalizadas para ese consumidor que está en ese momento Okey. comprando. ¿Ok? Vale, 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 vale. Que son estrategias que son súper efectivas, la verdad, y que está creciendo y creo que hay todavía oportunidad de mayor crecimiento allí. ¿Qué otra cosa? Bueno, las plataformas de streaming, por supuesto, que están creciendo. No todos aceptan publicidad, pero hay algunas que ya están montadas en eso. Los programas de fidelización
también lo incluiría dentro de estas herramientas digitales, porque si bien los programas de fidelización no son nuevos, eso es algo que se hace desde Tiene hace años, muchísimos desde años. una tarjetita que te ponen un sellito, o sea, Mm, eso no es nuevo. Sin embargo, con las herramientas de inteligencia artificial y Big Data sí se pueden optimizar estos programas de fidelización, sobre todo hoy en día que la competencia de precios es tan aguerrida, ¿no? Entonces, a ok. través de estos programas de fidelización, pues puedes personalizar esa oferta que le estás dando a tus clientes leales, tus clientes, Ujú. sí, leal es la palabra, correcto, Sí, sí. para que estos programas de fidelización sean mucho más efectivos y generar mayor lealtad y mayor conexión con la marca, ¿no? Y yo creo que el último, eh, creo que ofrecer una experiencia omnicanal y una buena experiencia omnicanal hoy en día es fundamental, bien sea gran consumo, bien sea Mm, ropa, bien sea, o sea, lo que vayas a comprar. O sea, tienes que tener esta sinergia o esta integración, mejor dicho, entre tus canales offline y tus canales online, porque el consumidor está saltando de uno a otro automáticamente ya prácticamente. Entonces, tiene que ser esa integración lo mejor posible para que la experiencia de compra del cliente sea lo más fluida y coherente posible. Coherente porque no puede ser que tengas una experiencia súper buena cuando vas a la tienda, pero luego cuando te vas a meter en la página web es un desastre, es cero amigable, no entiendes nada, o al claro. revés, tienes una experiencia espectacular comprando online, te llega, o sea, te llega perfecto y cuando necesitas hacer un cambio del producto, vas a la tienda física y te dicen que no, te ponen mil peros, o sea, entonces ya ahí hay como una contradicción en la experiencia de compra y al final lo que generas es una desconexión también con el consumidor. Entonces, esa Claro. estrategia omnicanal pues tiene que ser fluida y tiene que ser buena en todos los puntos de contacto con el consumidor. No, y es que también hay muchos detalles y no te puedes dar el lujo de fallar en alguno, Exactamente, porque exactamente, pues acabas con la imagen de la marca, con muchas cosas. Pero bueno, exactamente. Sí. pues no sé si ya es todo, si tienes alguna cosa más que decirnos, aparte del consumidor como el faro que nos guía. Eso me ha encantado, de verdad. No sé, ¿algo más que comentarnos? No, a ver, o sea, creo que las estrategias globales para las marcas que lo puedan hacer, y no hablo solamente de las grandes marcas, una gran marca pequeñita con todo el Ujú, tema de la globalización y la venta online, pues se puede internacionalizar claro. en su debido momento, ¿no? Creo que tener estas estrategias globales internacionales al final generan muchísimos ahorros Sí. para la marca. Eh, y aparte nos permite pues tener como que esta imagen global, porque como hablábamos, el consumidor está saltando de un país a otro y necesitamos mantener esa consistencia y garantizar una buena experiencia con la marca, no importa dónde estemos, ¿no? Entonces, creo que son estrategias que al final lo que traen son puras cosas buenas para la marca, si se saben luego adaptar de una forma correcta para no perder como esa Claro. conexión con el mercado local, pero creo que son súper beneficiosas. Y por el lado de la innovación, eh, a ver, la innovación tiene un punto muy interesante porque la innovación en un mercado tan saturado y tan competitivo, por ejemplo, hay veces que tú vas al supermercado y hay tantas Ujú. innovaciones que ni te enteras. O sea, no tienes manera de saber todas las innovaciones y innovaciones espectaculares que Ujú. están haciendo las diferentes marcas, ¿no? Yo creo Okey. que es fundamental cuando vas a innovar, no solamente pensar si tienes una idea revolucionaria o no, porque no siempre hay ideas revolucionarias, Ya. pero que sean ideas que realmente conecten con ese deseo que tiene el consumidor. Por muy sencilla que sea la idea, si realmente satisface un deseo que a lo mejor el consumidor ni siquiera sabe que lo tiene por Ujú. ahí en el subconsciente, pero si de verdad satisface un deseo o una necesidad del consumidor, por muy sencilla que sea, y sabes cómo llegar de una forma efectiva a ese consumidor y por una forma efectiva, y esto hablo no solamente de las grandes marcas, también hablo de las marcas pequeñas que a lo mejor no tienen los recursos que tienen unas grandes marcas, pero si sabes cómo llegarle al consumidor de una forma directa, o sea, que sea realmente donde el consumidor esté y que el consumidor pueda conectar con ese mensaje y con ese Ujú. producto, ya tienes un montón de camino ganado ahí. Así que Sí.
no nos paremos con innovación pensando que si no tengo una idea revolucionaria o si no tengo millones de euros para invertir, entonces no merece la pena. No, siempre merece la pena siempre y cuando estés segura que tenías a tu consumidor ahí en el centro, que estás haciendo algo sabiendo que eso es lo que el consumidor necesita o desea. Pues a mí me ha quedado clarísimo. Súper interesante. Muchísimas gracias de verdad, María Gabriela, por estar aquí con nosotros en este episodio, por ayudarnos a entender todo lo que es la realidad del sector del gran consumo y cómo funcionan las marcas globales. De verdad, No, muchísimas muchísimas gracias gracias. a ti, súper interesante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.